Bienvenidos a La Ciencia de Invertir. Como ya les dije en el video que subí hace unas horas, en este en particular analizaré las 9 empresas que propuse que podían ser interesantes para confeccionar una cartera de dividendos. Y ahora vamos a la plataforma de TradingView para hacer un análisis en semanal de cada uno de los activos que nos interesan y que son elegibles a mi criterio para poder confeccionar nuestra cartera de inversiones. Y es en esta periodicidad porque son las variaciones que nosotros estamos buscando, que son de aquí a aproximadamente 2 años. Como mínimo deberíamos verlo en un análisis semanal. Podría ser mensual también, sí, pero bueno, obviamente perdemos mucho detalle. Y si bien algo que nosotros digamos que puede valer, que es por ejemplo es una tendencia alcista en el semanal, no quiere decir que en periodicidad diaria tenga fuertes contratendencias, incluso de 10, 15, 20, 30%, y aún así seguir manteniendo la tendencia alcista en semanal. Y eso es a modo de ejemplo de que hay movimientos tendenciales y contratendenciales en periodicidades menores, pero que son dominados por la mayor, y eso no hay que perderlo de vista, porque nosotros uno está acostumbrado a ver todos los días el mercado y tal vez uno se deja llevar por lo que ve en el día a día y cree que el análisis en semanal falló o está mal, y en realidad cuesta verlo porque básicamente cada una de las velas que nosotros vamos a ver comprime lo que ocurrió en una sola semana. Rápidamente con el análisis de Triple M, vemos que suele tener en una periodicidad, obviamente las vamos a ver todas en semanal, y analizándolas básicamente con el ADX, y que nos mide básicamente la fuerza de la tendencia. Cuando está en valores entre 20 y 25 empieza a ser una tendencia considerablemente fuerte, y con la media exponencial de 40 ruedas, que en semanal equivale más o menos a analizar con una EMA de 200 en el diario, lo cual nos extrae más o menos una tendencia anual. Y lo ideal, obviamente, en la mayoría de los casos sería encontrar un punto de compra lo más alejado y bajo de dicha media. Pero bueno, yendo un poco más a MM, lo que vemos es que suele tener estos ciertos retrocesos de en torno a veces de 30, 40, incluso 50% de máximos en esta periodicidad en periodos de 1 a 2 años, y luego recuperen en los años siguientes con una fuerza bastante marcada. De momento está justo sobre la EMA de 40, lo cual nos indicaría que está en un punto intermedio. Sería ideal quizás esperar en temporalidad diaria algún retroceso al menos de 5 a 10% al menos de dicha media, como para poder ingresar a dicho papel. Obviamente es un papel con mucha solidez y que suele tener una tendencia alcista de fondo bastante marcada. Y bueno, como vemos en el ADX no hay mucha fuerza, lo cual nos indicaría de que podría darse en una reversión de tendencia bajista alcista. De momento, si repite los patrones históricos que ya marqué previamente, podría darse, pero todavía hasta dentro de 3-4 meses no sabremos si esto ya fue un cambio de tendencia definitivo. En el caso de Pfizer vemos que viene en una tendencia de fondo alcista desde la última crisis de la subprime de 2008-2009. De momento venía ejecutando estos últimos año y medio, dos, un canal bajista que de momento rompió al alza, hizo un retroceso hasta el mismo y lo reconoció, está chocando contra esta resistencia dinámica, y de momento parecería que está ganando fuerza y que está comenzando a intentar salir al alza. De momento todavía creo yo que es muy prematuro. Yo creo que todavía puede tener correcciones incluso que la lleven en los próximos meses a valores de $33 o 32, 31, no sería descabellado, y seguiríamos estando más o menos respetando este cambio de tendencia. Lo importante es que ya hicimos un mínimo más alto que el anterior, como vemos aquí, así que eso ya es algo optimista de mediano plazo para Pfizer. Y también, como vemos, está muy cerca de la EMA de 40, lo cual nos indicaría que si la podemos agarrar 1 o 2 dólares más abajo sería ideal. Como vemos en Intel, que está en otro sector que nada que ver obviamente, está de momento encontrando una zona de lo que sería en términos históricos valores muy cercanos a los que obtuvo en la crisis de las .com allá por los 2000. De momento podría actuar eso como una especie de doble techo y tener un fuerte retroceso aún. De momento está similar a Pfizer, pero está un poco más abajo en términos de su EMA de 40, lo cual sería una zona interesante de compra para el mediano plazo. Siempre que estemos entre abajo de 49 dólares, parece una zona interesante. Obviamente que los retrocesos que tengo pensado podrían llevarla incluso a valores de en torno a 42 dólares y no sería descabellado, pero por eso no hay que comprar todo de golpe y tiene que ser más o menos escalonado y con un plan, básicamente, no comprar porque baje 50 centavos de dólar, sino que tenga algún criterio. En el caso de AT&T viene ejecutando esta cuña de muy largo plazo, o triángulo, depende como lo quieran llamar, y vemos que estamos bastante cerca de la zona de mínimos que viene configurando, lo cual es interesante
como para ir a buscar el techo del mismo en una periodicidad de incluso de 2 a 3 años. Y obviamente el máximo histórico fue allá por la crisis de los .com y vemos que luego ya viene haciendo mínimos cada vez decrecientes y mínimos crecientes y máximos decrecientes. Y se encuentra con una ADX con fuerza, lo cual nos indicaría que todavía podría tener algún retroceso más incluso a la zona de 27, 26 dólares. Y el ADX todavía tiene fuerza, lo cual nos indicaría que la tendencia bajista de fondo de mediano plazo todavía está vigente. Mientras que Vale está en una zona que puede actuar como soporte en términos históricos, la zona de los 9, 10 dólares. De momento viene con una tendencia de los últimos 2 años de un cono bajista y hasta dentro de 1, 2 o 3 meses no sabremos si este nuevo mínimo que se está empezando a configurar efectivamente nos está indicando un comienzo de cambio de tendencia. De momento, si eso no fuera así y no fuera un cambio de tendencia, el nuevo mínimo podría irse debajo de los 6 dólares más o menos. Si siguiera todavía con esta tendencia de mediano a largo plazo en semanal bajista. Respecto al dividendo, una cosa que hay que tener en cuenta de Vale es que es un dividendo bastante inestable, pero es interesante debido a que, bueno, justamente si a la empresa le va bien va a tender a aumentar sus dividendos, pero a mí me resulta interesante Vale justamente por este gráfico del dólar real, en el cual vemos que en términos históricos se está alejando el dólar de su media de 40 periodos, lo que nos indicaría que de momento estamos justamente el dólar se está evaluando más que el real. Ahora, en términos de poder apostar a un efecto de divisa, si se quiere, de que el dólar se deprecie en términos reales respecto al real en los próximos 2-3 años debido a la fuerte impresión que está generando la Fed y a que la Fed misma incluso quiere generar mayor inflación, esto podría generar un desbalance en las divisas que de depreciarse el dólar versus el real, eso genera que el Vale por efecto de divisa, debido a que está en realidad cotizando en reales, su moneda subyacente son los reales, podría generar una suba en la cotización de Vale simplemente por este efecto de que el dólar se deprecie más que el real en términos relativos. En el caso de Altea, bueno, vemos que luego de tocar su máximo ya por 2017, viene ejecutando un canal bajista de ya bastante largo tiempo, de aproximadamente un poco más de 3 años, y vemos que todavía de momento no hay indicios claros de que, si bien el ADX ha perdido bastante fuerza, no está todavía definido que este nuevo mínimo nos esté indicando un cambio de tendencia. De momento está debajo de la EMA de 40, lo cual es positivo como para empezar a tener una zona de compra, pero si la tendencia de fondo sigue siendo bajista, el nuevo mínimo que podríamos ir a buscar podría irse a la zona de 30 dólares o menos y no nos tendría que asustar. Todavía se encuentra este mínimo a la altura del mínimo de 2019, pero bueno, como vemos en la época de la crisis tocó valores de en torno a 29 dólares y pico. Como vemos, la acción de Coca-Cola está muy cerca de su EMA de 40, por lo tanto, para mí no me resulta interesante en este momento a los precios actuales para buy and hold, para comprar y mantener. Para mí esa zona de buy and hold en Coca-Cola empieza a partir de los 44 dólares. Lo ideal es comprarla abajo de 43, 42 dólares. Ahí empieza la zona interesante de compra para mediano a largo plazo. Como vemos, en términos históricos está en valores relativamente caros y esperaría algún retroceso a dicha zona como para empezar a considerar comprar para algo de mediano a largo plazo. Eso eventualmente sí que quisiéramos venderla de aquí a 2 años. Si pensamos tener la acción quizás 10 años, quizás no sea tan relevante, pero siempre lo ideal es comprar lo más abajo posible. De momento yo esperaría un poco más a ver si no está empezando a configurar un patrón similar al que vimos en la crisis de las .com. Como vemos, el mínimo de esta crisis superó varios mínimos anteriores y ve todavía el nuevo máximo que parece que se estaría configurando, que eso hasta que no termine 2021 no se va a saber, me parece a mí, si efectivamente ya esto se instaló como un máximo, sería menor que los 2 máximos anteriores, lo cual nos podría indicar que de fondo podríamos tener un cambio de tendencia de largo plazo que podría ser 1, 2 o incluso 3 años, como ya ha ocurrido antes en Coca-Cola, de una tendencia tenuemente bajista que obviamente a alguno podría ponerlo un poco nervioso. En el caso de Johnson & Johnson es una empresa sumamente sólida que tiene una tendencia de fondo con un alcismo interesante. Como vemos, cuando Johnson & Johnson tiene un retroceso en términos de semanas del 25 a 40 o 35%, suele ser una oportunidad interesante de compra porque te encontrás bastante lejos de su EMA de 40 y la verdad que ocurre
relativamente cada poco tiempo. Lo óptimo en Johnson & Johnson es entrar cuando tenga algún retroceso a un poco menor, incluso de 10%, para básicamente estar debajo de dicha media. Y una zona interesante de momento podría ser esperar a ver si logra retroceder a zonas de al menos 145, 143 dólares. De momento está chocando con esta pared que parecería en torno a los 147 y los 150 dólares más o menos, como un techo de máximos históricos que no estaría pudiendo superar. Y el ADX se ha quedado con muy poca fuerza, lo cual nos podría indicar una posible reversión y algún retroceso de cara a los próximos meses. Y Verizon le pasa algo similar a lo que le ha ocurrido a varias de las que ya vimos. Está en una zona de máximos históricos, peleando contra dichos valores de entorno, tiene arriba zonas de bastante resistencia, entre los 61 y 63 dólares son valores que no ha podido superar. De momento el nuevo máximo estaría al mismo nivel del que obtuvo en finales de 2019, y obviamente el mínimo de la crisis superó varios mínimos anteriores, lo cual podría indicarnos que dicha acción de fondo, de aquí a 2, 3, 4 años vista, pudiera empezar una tendencia bajista tenue, como podría serlo Coca-Cola o alguna de las otras. Eso obviamente es sumamente especulativo, no necesariamente el pasado tiene por qué repetirse, pero es algo que tenemos que tener en la cabeza. No le veo tampoco la suficiente fuerza en el ADX como para que vaya a encontrar valores de mucho más de 63, 64 dólares para el mediano plazo. Si bien puede hacer algún mechazo, no lo veo de manera sólida como para que lo efectúe. Y resulta una empresa interesante, obviamente, así como AT&T, porque bueno, tiene cierta diversificación, no solo en telecomunicaciones, están apostando ambas al 5G. Y bueno, obviamente también resulta interesante, como varias de las que ya mencioné previamente, por sus dividendos, que suelen ser, en muchas de las que ya mencioné, son crecientes. Bueno, salvo en Vale y no recuerdo si alguna más, pero la mayoría son de dividendos crecientes, lo cual a nosotros nos aporta bastante si tenemos muchas acciones, este hecho de acumulativo de que los dividendos cada vez van creciendo año a año de a poquito. Así que sin más, el video se hizo un poco largo, así que espero que les haya servido. Me queda pendiente un nuevo video sobre una cartera que intente ganarle a la inflación. Nos vemos obviamente en el análisis del fin de semana, como siempre, principalmente de acciones y CDRs. Y espero que se sumen al canal, apoyen con un me gusta, un comentario, todo suma. Así que bueno, muchas gracias y espero que se sigan sumando al canal y apoyen todo. Muchas gracias.